No sé si se van a unir más o esperamos tantito. Damos aquí a 8:35, ¿va? 2 minutos más Sí, está bien. y ya vemos qué show. Sí, gracias. El transporte de gametos, gracias, Miguel. El transporte de gametos pues se va a dar desde la ovulación, ¿ok? Hay que recordar que en la ovulación, ay, perdón, que estoy metiendo algo. En la ovulación, ¿qué se va a ovular en etapas finales? El folículo de Graf. Este folículo de Graf que va a contener un ovocito secundario, ¿ok? Y este folículo secundario va a tener también añadido su primer cuerpo polar, como lo vimos el día de ayer, como lo estuvimos repasando, ¿no? Esta ovulación se va a dar desde la superficie del ovario, va a haber un aumento de tamaño y finalmente se va a llevar a cabo la ovulación. Recuerden que la ovulación se va a dar principalmente o previamente a un pico de LH. Recuerden que el pico de LH se ocurre normalmente en el día 13. En algunos libros lo mencionan que 12 horas antes de la ovulación ocurre el pico de LH. Ya saben, como lo vimos ayer en el ciclo hormonal, para que exista el pico de hormona luteinizante, tiene que ocurrir primero un pico de estrógenos. Este pico de LH, ¿qué va a ocasionar? Pues bueno, recuerdan que ayer vimos, les dije los de la película, pues nos vamos a ir a un día antes de la ovulación. Uno, va a aumentar el flujo sanguíneo local. Recordemos que creo que aquí se puede, que los vasos sanguíneos, aquí, van a llevar sangre, aquí en su torrente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quieren entrar? Espera, no se está uniendo. Ahora sí. Van a llevar sangre. El edema es cuando este líquido que está en los vasos sanguíneos sale, ¿ok? Todo este líquido de los vasos sanguíneos va a salir. Entonces aquí nosotros vamos a tener H, perdón, es que está en mi compu y no escribe muy bien, H2O. Entonces va a haber más agua o líquido en los tejidos y este líquido o aumento de líquido es a lo que nosotros lo conocemos como edema, ¿ok? Entonces va a haber edema. Es como ustedes mujeres cuando han usado tacones, no sé si han visto que al final del día se les hinchan, por así decirlo, las piernas. Ese hinchazón, que muchas mujeres lo dicen como, ay, se me hincharon las piernas, es un edema y es un edema que ocurre de manera local. Junto con el edema habrán otros procesos. Va a haber un aumento de prostaglandinas. Las prostaglandinas ya las vimos ayer que son las que ocasionan el dolor y también dan una respuesta inflamatoria, al igual que la histamina, que se produce por otro tipo de células, vasopresina y otra sustancia que es el activador del plasminógeno, que bueno, ahorita aquí, al menos con ustedes, no tiene tanta relevancia, pero también tiene una relevancia fisiológica. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Bueno, espero que no. Una vez que existe este aumento, tanto del flujo, el edema y la liberación de estas sustancias, nos va a llevar a una síntesis de metaloproteinasas. Ya vimos que, bueno, en bioquímica vieron que todo lo que termina en asa va a ser una enzima. Entonces, son enzimas que van a degradar matriz, ahora sí, la matriz del mismo ovario. Toda esta síntesis de metaloproteinasas va a ocasionar una reacción inflamatoria. ¿Y a qué va a llevar? A una rotura de la pared folicular. Esta rotura de la pared folicular se va a dar se va a dar de 28 a 36 horas después del pico de hormona luteinizante que ya vimos. Y finalmente nos va a llevar a la expulsión del óvulo y del líquido antral. Recuerden que lo que vimos en las clases, cuando se va formando el folículo, pues también va a tener cierto líquido folicular que se va a dar por esta extravasación también entre las células de la teca y células de la granulosa y nos va a llevar a este antro, ¿no? También ese líquido del antro va a salir en la ovulación. Y finalmente, ¿qué se va a ovular? Se va a ovular un óvulo
bueno, que como ya lo vimos, tal cual no es un óvulo, sería un ovocito secundario que va a estar detenido ¿en qué fase? ¿Me pueden recordar? En meiosis 2 en la metafase. Ah, ok, muy bien. Va a estar en la metafase 2, meiosis 2, y con su cuerpo polar, su primer cuerpo polar. Aunado a este ovocito y su primer cuerpo polar, va a estar también la zona pelúcida. ¿Recuerdan a la zona pelúcida de qué se conforma? Son 4 Mucopolísacáridos. glucoproteínas, ¿no? Sí, creo que dijiste lo mismo, ¿no? Que yo. Sí. Ah, ok, de glucoproteínas. ¿Qué glucoproteínas van a conformar la zona pelúcida? ¿Se acuerdan? ¿Es ZP1 a ZP4? A ver, del ZP. Ay, perdón. ZP1, ¿qué más? ZP2, Ajá. 3 y 4. ZP3 y ZP4. ¿Cuál es el que más nos va a importar? Todos son El 3. importantes, ¿eh? El 3, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me importa el ZP3? ¿Qué Porque son hace? los receptores, bueno, el más importante de receptor de espermatozoide. Ok, es el receptor para que se lleve a cabo la fecundación, ¿ok? Esta Sí. glucoproteína, bueno, F aquí, para que se lleve a cabo la fecundación. Y ese ZP3 va a tener un área o un componente donde exactamente se va a unir el espermatozoide o el receptor del espermatozoide. ¿Cómo se llama esta área? ¿O qué reconoce en el ZP3? ¿Se acuerdan? Proteínas G. No, no. Proteínas G son proteínas intramembranas, ¿no? Que funcionan como segundos mensajeros. Bueno, Entonces más sería en el adelante lo vamos acrosoma. a ver. ¿Mande? En el acrosoma. Bueno, después de. No. Más adelante lo vamos a ver y vamos a regresar a esto, ¿ok? Entonces ahorita quédense que el más importante es ZP3. Entonces, aunado a esto también se va a expulsar la corona radiada. ¿Qué era la corona radiada? Células de la granulosa en sí. Son células de la granulosa. Recuerden que nuestro ovocito, aquí va a estar su cuerpo polar, primer cuerpo polar, es como la reina, ¿no? Y esta reina va a tener un cúmulo, o también hasta se les llama células cumulares, no sé si por ahí lo leyeron. Y va a Sí. tener su corona. Perdón, no soy el mejor dibujando y menos a compo. Entonces va a tener su corona radiada, que son células de la granulosa, células cumulares, ¿ok? Y más adelante vamos a ver para qué sirve toda esta corona radiada. Y finalmente su matriz o cúmulo ovífero, ¿ok? Que esa como tal no es tan importante. Pero bueno, sí es importante, pero no tanto como la corona radiada o la zona pelúcida. Y bueno, recuerden que va a estar detenida en metafase 2. Las mujeres cuando ocurre este proceso de ovulación pueden tener un dolor, ¿ok? Este dolor puede ser tanto o muy leve, imperceptible, o puede ser un dolor muy fuerte, dependiendo del umbral del dolor que tengan las mujeres. Este dolor se le conoce como Mittelschmerz. Está en alemán, tal vez no lo pronuncie correctamente, pero es un dolor que ocurre al momento de la ovulación. Y bueno, aquí anatómicamente, digo, es un esquema, vamos a tener a nuestro ovario. Este ovario va a estar suspendido por un ligamento suspensorio. En realidad aquí es un esquema, pero no sé si les enseñé el esquema de ayer de cómo se ve en realidad la ovulación. El ovario está muy lejos de la tuba uterina, ¿ok? A la tuba uterina le vamos a estudiar partes. Estas partes que parecen deditos, ¿cómo se llaman? ¿Pueden recordar? ¿Fimbrias? Las fímbrias, ¿no? Esta parte muy proximal a la fimbria, ¿cómo se llama? Es lo que Ampolla. es. No. Se Infundíbulo. el infundíbulo, ¿ok? Se los pregunto porque normalmente, por ejemplo, en el Carson, no aparece esa zona, ¿sí? No la menciona. Pero en otros libros de anatomía o a ver si alguien quiere entrar. Ahí está. En otros libros de anatomía se los mencionan y hasta luego se sacan de onda. Entonces, de esta parte a esta parte
¿cómo se va a llamar? Ampolla o ámpula. La ampolla, ¿no? Dependiendo cómo lo vean. En español es ampolla, ¿no? En inglés lo van a ver como ámpula, pero y lo traducimos así, pero en realidad el nombre en español es ampolla. O sea, cualquiera de los dos es correcta, ¿no? Pero ya ahí como lo vean, es correcto. Ampolla. Aquí es una M, ¿no? No crean que es una M. Ampolla. Ahora, esta región, ¿cómo se va a llamar? Istmo. El Algo así, istmo, ¿no? ¿no? ¿Sí? Y esta región, ¿cómo se va a llamar? La porción que... Proximal. No. Intramural. Intramural. Ok, correcto. ¿En dónde se va a llevar a cabo la fecundación? Hasta aquí mismo ya se los puse. En Ampolla. la ampolla. En la ampolla, ¿no? ¿En el istmo pasa algo? Sí, ¿Qué pasa en el istmo? ahí se quedan los espermatozoides durante unas horas cuando se quedan atrapados en el epitelio de la tuba uterina. ¿Sí? Si te diste cuenta aquí, hasta en este esquemita, es muy imperceptible, pero se alcanza a ver en espermatozoides, ¿no? ¿Cómo se llama ese proceso cuando se quedan los espermatozoides? Capacitación. La capacitación, ¿qué? Espermática, ¿no? Y después estos espermatozoides sufren una ¿cómo? Activación. Hiperactivación, muy bien. ¿Cómo te llamas? Jocelyn. Jocelyn, muy bien. Creo que sí me acuerdo de ti. No sé, me acuerdo de tu voz. Ay, Entonces, bueno, sí, creo que sí me acuerdo. Participabas mucho. Pero bueno, entonces, Jocelyn, tú muy bien. Entonces, en el istmo ocurre la capacitación. Recuerden que, no sé, cuando entramos a un trabajo, nos van a capacitar, ¿no? O sea, tenemos que saber hacer las cosas y no irnos así, al ruedo sin saber nada. Y finalmente en la ampolla se va a llevar a cabo la fecundación. ¿Y la porción intramural para qué sirve? Anatómicamente, ¿para qué servirá? ¿Nada más está ahí? ¿O porque es más pequeñita? ¿Para qué creen que sea más pequeñita? A diferencia de la ampolla que es más grande, si se dan cuenta, al menos en su luz. ¿Saben? Ayer nos decía que sirve como puerta o como para tener control, ¿no? Sí, El sirve primer como una, filtro, ¿no? sirve como una puerta de entrada. No sé si ustedes han entrado al metro, así cuando la puerta está muy pequeñita y toda la gente viene atrás de ti, ¿no? Entonces, si está más pequeña la puerta, pues va a ser más difícil entrar, ¿no? Para los que vienen atrás y así sucesivamente. Entonces, para eso sirve o para eso es la función que la porción intramural, su luz esté más pequeñita. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, entonces seguimos. El transporte del óvulo se va a dar bueno, captura por las fimbrias. Recuerden que la tuba uterina se va a volver más ciliada y aumenta la actividad en el músculo. Esta función de la tuba uterina va a empezar desde la etapa proliferativa o desde la fase estrogénica, ¿ok? O la fase folicular, como ya lo vimos. Esta tuba, como lo vimos ayer, esta tuba se va a volver más ciliada y va a aumentar su contracción, ¿no? O su peristalsis. Finalmente, las fimbrias captarán a nuestro óvulo y lo van a transportar al útero. En el útero, sí, alguien creo que estaba hablando. ¿Cuál fue la temática? Sí, Halloween. Vamos a mutear a Paula. Y bueno, entonces, este óvulo lo va a transportar hacia el útero y con contracciones de músculo liso, con los cilios, con el líquido tubárico, tiene que transportarse y finalmente va a durar en la tuba uterina de 3 a 4 días, ¿ok? Si en esos 3 a 4 días después de la ovulación no ocurre la fecundación, de manera coloquial, se va a desechar ese óvulo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pasó su tiempo. Y este transporte se va a dar por dos mecanismos. Se va a dar por un transporte lento. Este transporte lento va a estar en la ampolla, que va a durar 72 horas. Y el transporte rápido ocurrirá en el istmo y en el útero y va a durar 8 horas, ¿ok? En la ampolla dura 72 horas, ¿para qué? Para que ocurra la fecundación principalmente, y si recuerdan, la ampolla tiene más pliegues. No sé si lo vimos ayer en el esquemita que venía en el Carson. La sí, ampolla
así tiene muchos pliegues, ¿no? Muchos pliegues. Y entre más pliegues tenga, mayor va a ser esta captación del óvulo, ¿ok? O sea, más tiempo va a estar aquí. Ahí está. Entonces, y en el istmo y en el útero, pues no va a tener ese mecanismo que tienen del cilios y las contracciones, y por eso su transporte será más rápido. 80 horas después, el óvulo va a degenerar y si es fagocitado, si no existe una fecundación. Pero si existe una fecundación, ocurrirá la implantación. Ya la implantación es otro tema que ya después, si quieren, vemos y lo revisamos, pero eso, ahora sí es otra película, entonces aquí nosotros no nos metemos. Y aquí esquemáticamente, ¿cómo se ve? Recuerden que aquí existe el estigma ovárico, que es como esta protusión, como que ya mero va a salir el óvulo, pero todavía no sale, o sea, ya merito, pero alcanzamos a ver así el estigma, ¿no? Las fimbres recuerden que van a captar a nuestro óvulo. ¿Y cómo lo va a captar? ¿Cómo sabe la fimbria que tiene que agarrar a este óvulo? ¿Saben? Bueno, es por acción de una hormona, ¿no? Que empieza a detectarlo que ya va a salir el óvulo. Ok, hay muchas teorías, ok. Ustedes cuando, no sé, cuando quieren conocer a alguien, cuando queremos, no sé, un novio, novia, una pareja, lo que sea, ¿no? Nos ponemos pues más guapos, nos aperfumamos, ¿no? Y nos ponemos un perfume, ¿para qué? Para oler más rico, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de oler más rico? Pues atraer a otra persona. Igual como lo hacen los animales, ¿no? Que secretan feromonas, o hasta hay perfumes con feromonas, ¿no? Am, bueno, creo. ¿Y para qué sirve eso? Para atraer a otra persona. Entonces, el óvulo también secreta esas sustancias, que lo vamos a llamar quimiotácticas, ¿ok? No sé si lo han escuchado antes. Son sustancias quimiotácticas, o sea, que van a atraer o van a realizar que estas fimbrias atrapen al óvulo, ¿ok? El óvulo secreta esas sustancias. Por ejemplo, se dice que la progesterona puede ser una de ellas, al igual que la progesterona atrae los espermatozoides para saber en qué tuba está el óvulo, pues también secretas diversas hormonas que son quimiotácticas y así la fimbria podrá captar al óvulo. ¿Ok? Y bueno, así es como nosotros lo veríamos. Ocurrirá la ovulación. Aquí estará nuestro ovocito secundario detenido en metafase 2. Existirán las células del cúmulo ovóforo. Esta franjita roja sería nuestra zona pelúcida. Y finalmente se va a quedar nuestro folículo. Ahora sí ya se rompió. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué se está formando aquí? ¿Qué pasó ¿El en cuerpo el ovario? lúteo? El cuerpo lúteo, ¿no? El cuerpo lúteo, ¿de qué se va a formar? ¿Recuerdan? Sí, de las células de la teca externa, interna y bueno, las de la granulosa que se quedaron ahí y Ujú. pues básicamente todo lo que sobró. Ahora sí, todo lo que no salió nos va a formar nuestro cuerpo lúteo. Entonces vamos a tener células de la teca, células de la granulosa, que van a sufrir ¿qué proceso? ¿Cómo se llama ese proceso en que esas células se convierten en el cuerpo lúteo? Luteinización. Sí, muy bien. Eso se llama luteinización. Van a sufrir este proceso. Lo que ocurre es que, bueno, se vuelven con más, ahora sí, con más colesterol, sufren este proceso y finalmente van a producir ¿qué? ¿Qué van a producir estas células? Progesterona. Progesterona, ¿no? Entonces, ese es el proceso de la luteinización. Ahora, ya terminamos esta parte, ya se ovuló, las fimbrias agarraron o captaron a nuestro óvulo y hasta ahí nos vamos a quedar. Ahora vamos a ver qué pasa con los espermatozoides. Recuerden que ¿dónde se lleva a cabo la espermatogénesis? Muy fácil, ¿no? En el testículo. ¿Y en dónde exactamente? ¿En qué parte del ¿En los testículo se lleva a túbulos cabo? seminíferos? En los túbulos seminíferos, ¿no? Aquí los tenemos. En los túbulos, recuerden que están súper enrollados, ¿ok? Y estos túbulos seminíferos, ¿a dónde van a drenar? A los túbulos rectos primeramente
y después a los Epidídimo. conductillos eferentes, ¿no? Y al final estos conductillos eferentes, ¿qué va a pasar? ¿A dónde van a llegar? Epidídimo. En el epidídimo, ¿no? ¿Qué proceso ocurre en el epidídimo? La maduración bioquímica del La espermatozoide. espermiogénesis. ¿Ok? La maduración bioquímica. ¿Y en qué consiste la maduración bioquímica? Le dan Cuando... Ah, tú. tú primero. No, tú. Yo ya hablé mucho. Cuando el espermatozoide pues se preparaba para poder fecundar porque, por ejemplo, adquiría, em, creo que era calcio, además modificaba como sus glucoproteínas Ujú. y y qué otra cosa. Bueno, esa es de la que me acuerdo. ¿Qué estoy escribiendo aquí? Sí, se le daba una capa de colesterol en todo su cuerpo es como su protección al entrar con el pH, ¿no? Ujú. Pues principalmente glucoproteínas y colesterol. Y maduran bioquímicamente, ¿no? CBQ. Y aquí, ¿qué proceso va a sufrir? ¿Qué maduración va a tener aquí? Morfológica. La morfológica. Entonces el espermatozoide va a tener la morfológica y la bioquímica. Bioquímica se va a dar ¿dónde? En el epidídimo. ¿Y cuántas horas va a durar en el epidídimo aproximadamente? 12 12 días. horas. Ok, Ah, días, no. perdón. Sí, 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 días, ¿no? Sí, días. Perdón, ya, mira, ya me andas corrigiendo. 12 días. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Ok. Entonces, ¿del epidídimo a dónde se va a ir? El epidídimo, bueno, tiene un al cuerpo conducto deferente, y finalmente va a ir a los conductos deferentes. Y de ahí hay otro esquema, pero quiero que ustedes me digan la anatomía. a la vesícula seminal, Ok, siguen los conductos deferentes y vamos a encontrar aquí una vesícula, ¿no? Que es la vesícula seminal. Y después esa vesícula seminal se va a encontrar A la con... próstata. No, no. Se va a encontrar a la uretra, ¿ok? Se va a encontrar a la Ah, uretra. Pero, bueno, al final este conducto va a llegar a la uretra. Y se los explico así porque luego se confunden en anatomía. Y de este lado va a estar otra glándula. ¿Cuál es? La ahora próstata. sí. En realidad la próstata está encima de la uretra, ¿ok? De hecho, la uretra pasa por acá. Y a esta porción de la uretra que pasa por acá se le llama la uretra prostática, ¿ok? Esta es la uretra prostática porque pasa por encima. Pero bueno, aquí la estamos viendo de ladito. Y luego la próstata también da su chamba. También le da algo le da. Ahorita me van a decir que. Y la vesícula seminal, pues también algo le da. Y finalmente, perdón, por eso no me gustaba anatomía, porque no sabía dibujar tampoco. Y finalmente, esta uretra, ya, feliz y final, va a terminar eyaculándose, ¿no? Todo este producto. Y así es como se da. ¿Sí entendieron hasta ahí? Sí, sí, Y bueno, ya si lo vemos de una forma más artística, así lo veríamos. Vamos a tener a nuestro testículo, vamos a tener a nuestro epidídimo, que va a ser una maduración de hasta dos semanas. Este epidídimo, recuerden que tiene ahora sí, su colita, y va a drenar hasta los conductos deferentes. Los conductos deferentes va a seguir su recorrido y va a llegar a la vesícula seminal, en donde se va a añadir líquido de las vesículas seminales, o líquido seminal también se le conoce, y cuando llega a la uretra, también junto con la misma lugar de la próstata, se le va a añadir líquido prostático y finalmente, hasta que se eyacule, pues ya saldrán todos los espermatozoides. ¿Ok? Y así lo vemos ahora sí, aquí en la presentación, pues bueno, existe la espermiogénesis. Recuerden que la espermiogénesis es todo este proceso en donde solamente se le da la morfología, no se le da la movilidad y tampoco pueden fecundar estos espermatozoides.
Una vez que llegan al epidídimo, como está aquí, este epidídimo se va a producir la maduración bioquímica, en donde hay cambio de glucoproteínas de la cabeza. La cola ahora va a dar ahora sí, esta misma maduración bioquímica permite que ya se pueda fecundar. O sea, estos espermatozoides ya pueden fecundar, entre comillas, ¿ok? Lo digo entre comillas porque tiene que ocurrir el otro proceso que ya me dijeron. Y finalmente, con la eyaculación, va a llegar hacia las vesículas seminales, hacia la próstata, y en las vesículas seminales, ¿qué se le va a agregar? Ya lo vieron por ahí, pero si me lo pueden decir. Fructosa y prostaglandinas. Las prostaglandinas. ¿Para qué sirven la fructosa? Pues Para más que que nada para tengan la movilidad. Para la movilidad. Combustible. Ay, me gustó más el de combustible, la verdad. Entonces, para que tengan energía, ¿no? Es como los espermatozoides son como nuestros soldaditos, ¿ok? Entonces, a un soldadito, ¿qué le tenemos que dar para la guerra? Pues como municiones, ¿no? Le tenemos que dar municiones, le tenemos que dar provisiones para que esté bien armado y se vaya a la guerra a luchar. Entonces, entre tantas cosas, nosotros le tenemos que dar fructosa, ¿no? Y la próstata queda. ácido cítrico, fosfatasa Ujú. ácida y 5 iones de magnesio. Ok. ¿Y para qué creen que sirve eso? Para el pH. Para el pH, ¿no? Entonces, ¿cómo es el pH del semen? Bueno, cuando está en la próstata es de 6.3, 6.5 aprox, y cuando es el pH normal en el semen se encuentra de 7.2 a 7.8. Muy bien, mira. Muy, muy bien. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Cómo es el pH de la vagina? El pH de la 7.5. Ah, no, perdón, no. 4.3. 4.5. 5. 4.3. Si ustedes lo leen en el Carson, le aparece como 4.3, ¿no? Que es el pH de la vagina. Para la vida, en otros libros lo van a ver como 4.5, ¿ok? Ya si se quieren ver más así, sí, más buenos, van a decir 4.3, pero también si me dicen 4.5, yo no tengo ningún problema con esa respuesta. El chiste que es un ambiente ácido, ¿no? Ahora, a ver una pregunta. El pH del semen en porcentaje, ¿qué porcentaje es ácido y qué porcentaje es alcalino? Y viene en el Carson. ¿Sí, Jocelyn? Ay, bueno, no me acuerdo muy bien, pero creo que 60-30, ¿no? Sí, 60-30. ¿60 qué? ¿60 qué? Ah, A ver, ácido espera, es espera, 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 más espera, espera, alcalino. espera. Alguien más alzó la mano. Ok, perdón. ¿Quién? No, o sea, ¿quién alzó la mano? A ver, Paula, puedes hablar. Alcalino creo que decía que era, digo, ácido decía que era 20%, Ok, Pero el y 60% es por las vesículas seminales, ¿no? Es alcalino. ok. Entonces es 60%, muy bien, ¿eh? O sea, es 60% alcalino y 30% ácido. ¿Ok? ¿Estoy bien? Sí. Ahí revísenlo en el Carson. Digo, esa pregunta creo que sí está muy... Digo, no está tan difícil si se ponen a leer, pero pues puede ser atoradora por ahí, ¿no? Si yo los quisiera atorar, les pondría esa, pero no es el chiste, tampoco atorarlos. El chiste es que sepan lo que deben de saber, no más cosas. Y bueno, aquí como lo dijo su compañera, va a estar... ¿Cómo te llamas? Perdón, se me fue tu nombre. Jocelyn. Jocelyn, perdón, Jocelyn. No, es que soy malo para los nombres. Bueno, todos somos malos para los nombres, pero perdón. Entonces, Jocelyn nos comentó que la próstata va a producir ácido cítrico, fosfatasa ácida, zinc y magnesio. Y bueno, finalmente el semen en cantidad va a ser de 2 a 6 mililitros. Habrán de 80 a 120 millones de espermatozoides. Y como nosotros somos unos expertos en espermatobioscopías, sabemos que con al menos 25 millones de espermatozoides se puede llevar a cabo la fundación. Y aquí lo dice, el líquido alcalino es 60% y secreción ácida 30%. No me acordaba que lo había puesto en la presentación, pero mira, ahí está. Y bueno, una vez que existe esta eyaculación, ¿en dónde se va a depositar el semen? en la parte superior de la vagina. En la parte superior de la vagina.
Entonces, el semen se deposita en la parte superior de la vagina y una vez que entra en contacto en la cavidad vaginal, habrá una mezcla entre líquido vaginal y líquido seminal. Es a esto que nos va a llevar, que existe un cambio del pH. ¿A qué pH se va a cambiar? 7 A puntos. 7.2. A 7.2. 7.2. Si lo vemos en manera estricta, es un ácido o una base. O sea, está en acidez o en alcalino. Es un alcalino, ¿no? Está en 7.2, tiende más a lo neutro, pero bueno, más alcalino que neutro. Y en realidad todo este líquido seminal va a funcionar como un amortiguador. Y este cambio de pH que se da, que dura por unos minutos, va a permitir que los espermatozoides crucen tanto el cervix, el moco cervical, y que lleguen finalmente al útero. Entonces, el moco cervical, como lo vimos ayer, va a tener dos componentes. ¿Me pueden acordar del moco cervical? Ya lo vimos, pero solamente para preguntar. ¿Cuáles son los dos tipos de moco cervical? El moco El G y el E. El E y el G. Entonces, recuerden que lo que le da la característica de ser moco, por así decirlo, es la mucina. Y esta mucina también le da la característica de tener una difícil penetración. Entonces, el moco E se va a dar de los días 9 a 16. Y recuerden que este moco tiene al menos de un 98-99% de agua, como lo vimos el día de ayer. Y el moco G va a disminuir su porcentaje de agua. O sea, tal cual es mucho todavía, que es de 94-95%, pero esa disminución lo hace ser más viscoso, ¿ok? Porque hay mayor cantidad de mucina, a diferencia del moco E. Y bueno, estos espermatozoides cruzarán el moco cervical y cruzarán el cervix y llegarán hasta el, perdón, llegarán hasta el útero o a las tubas uterinas por dos tipos de movimientos. Vamos a tener el movimiento muscular del mismo aparato reproductor y los movimientos flagelares. Los movimientos flagelares también, ¿cómo se les conocen? Como movimiento tipo ¿qué? ¿Recuerdan? ¿O es un movimiento rápido o es un movimiento lento? Mejor dicho. Rápido. ¿Mandé? ¿Es rápido? No, es lento, ¿ok? Y los movimientos musculares es un movimiento rápido, ¿ok? Entonces, movimientos musculares es un movimiento rápido, es un movimiento inicial. Y los movimientos flagelares es un transporte lento. Si nosotros vemos por qué es un transporte lento, porque el nado para que crucen este moco y lleguen hasta el útero va a ser de 2 se me fue el anterior, milímetros por hora, ¿ok? Y en el transporte inicial, el mismo aparato reproductor, por las contracciones que nosotros ya vimos, por el músculo liso, va a hacer que los espermatozoides alcancen las tubas uterinas entre 5 a 20 minutos después de la eyaculación, de que se depositen estos espermatozoides. ¿Y creen que ese sea bueno? O sea, es muy bueno que luego lleguemos a las tubas uterinas. No. No. Creo que Jocelyn también ibas a decir algo. No sé, también ibas a decir que no. No, ¿Qué ibas a sí. decir? Bueno, iba a poner otra reacción, pero se levantó la mano. Perdón. Ok. Entonces, este mismo movimiento rápido, pues, no es benéfico para los espermatozoides. Es como si nosotros conocemos también a otra persona y luego nos enamoramos y a los 2 días ya le decimos te amo. Pues como que no, ahí está medio rarito, ¿no? Que todos somos esas personas. Pero bueno, no está mal, o sea, quiere decir como, está medio rarito esa persona, ¿no? Ya me dijo te amo al primer día o a la hora de conocerlos. Pues no, o sea, necesitamos un movimiento lento, por así decirlo, o sea, necesitamos conocer a la persona, pues, día con día, y este transporte lento va a ser lo favorable, porque permite que los espermatozoides, pues, no sé, hagan su capacitación. Y esos espermatozoides que llegan rápido, pues, no van a realizar todos estos procesos de maduración. Y bueno, en su caso viene aquí un esquema muy bonito, yo creo que lo resume todo. Los números son rojos, son el número de espermatozoides que va a haber conforme va avanzando la etapa. Por ejemplo, aquí empiezan 10 a la 7 y terminan en 10 a la 2, a 10 a la 3 en exponencial, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Entonces, en la tuba uterina, ¿qué va a pasar? Estos espermatozoides, una vez que ya pasaron por la porción intramural,
van a llegar en el istmo. En el istmo, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijimos? Que no Que se sería iban a La suficiente. quedar. duración de capacitación. Ok, iba a ocurrir la capacitación. Entonces, ¿qué va a pasar? Los espermatozoides se van a unir en el epitelio aproximadamente 24 horas. Esta unión en el epitelio va a ocasionar la capacitación. En la capacitación, ¿qué va a pasar? Se va a eliminar la capa que tienen de colesterol y de glicoproteínas. Glucoproteínas. Entonces se elimina el colesterol, se eliminan las glucoproteínas y se lleva a cabo la capacitación espermática en el istmo. Muy fácil. Y ocurre un proceso de hiperactividad. ¿Y qué ocurre con este proceso? ¿O qué es este proceso de hiperactividad? Ayuda a que se separen del epitelio. ¿Ok? Entonces los espermatozoides ahora sí se empiezan a mover mucho y se van a separar del epitelio tubaриco y o con lo que nos va a llevar a una penetración en la corona radiada y posteriormente a la zona pelúcida. ¿Ok? Como lo vimos aquí, el espermatozoide va a ser atraído. O sea, ¿cómo sabe el espermatozoide que se tiene que ir a esta tuba uterina y no a la otra? Gracias a atractores. ¿Qué va a pasar? Van a tener estos espermatozoides unos receptores tipo olfatorios, o sea, no olfatorios, pero tipo olfatorios, que con diversas señales quimiotácticas, como que las va a oler y va a saber que se tiene que ir hacia esa tuba uterina y no se tenga que ir a la tuba, por ejemplo, de la derecha, ¿no? Se va a ir a la tuba izquierda. Se dice que la progesterona también, como se está produciendo en el cuerpo lúteo de este ovario, también va a producir estas señales. El gradiente de temperatura, como puede ocurrir en los conejos, también puede ser otro factor que atraiga a los espermatozoides hacia la tuba uterina correcta. Y finalmente se va a llevar a cabo la fecundación. Y la fecundación, como ya lo vimos, se va a llevar en la porción ampular o en la ampolla, que es el tercio superior de la tuba uterina. O sea, aquí. ¿Ok? A esto del mesosalpinx y todo esto, no le hagan caso ahorita. Y como lo vemos aquí, va a estar en nuestro ovario. Y este ovario va a tener un ligamento suspensorio, que ya lo estudiarán en anatomía y se dan de topes con eso. Entonces, vamos a ver qué más pasa con con el cuerpo lúteo. Como tal, esto ya lo vimos. Recuerden que cuando existe la ovulación, se va a destruir esta membrana que está entre las células de la granulosa y células de la teca. Entonces, ahora ya no son células como independientes, ya son un mismo tipo de células porque va a ocurrir la luteinización. ¿Ok? Las células de la granulosa, junto con los de la teca, pero en mayor proporción los de la granulosa, van a sufrir este proceso y van a empezar a producir progesterona, ¿no? Y esta progesterona, junto con los estrógenos, es la base hormonal para cambios en los tejidos, ¿ok? Recuerden que si este cuerpo lúteo no existe una fecundación, va a ocurrir otro proceso que se llama luteólisis. Recuerden que la palabra lisis es como destrucción, entonces se va a destruir el cuerpo lúteo. ¿Y qué va a pasar? Y entra en un proceso de apoptosis y libera prostaglandinas F2 y va a ocurrir un proceso en donde hay mayor cantidad de colágena, o sea, de tejido fibroso, y finalmente va a llevar a la formación del cuerpo albicans. Pero si este cuerpo lúteo, bueno, aquí lo vemos aquí, el cuerpo lúteo es esta área delimitada y va a tener también un cuerpo rojo que es principalmente los vasos sanguíneos. Pero ¿qué va a pasar si este cuerpo lúteo, cuando hay fecundación? El cuerpo lúteo se va a conservar. Ya vimos que la hormona que lo va a controlar en primera fase va a ser la hormona luteinizante. Pero cuando ocurre la implantación, que lo vemos aquí, se van a empezar a formar, aquí está nuestro cigoto, nuestro blastocisto en este caso. Aquí va a haber un cúmulo de células. Esto azul lo pinto de azul porque también es parte del resultado de la fecundación. ¿Ok? Da adelante lo van, o no sé si ya lo leyeron. Todo esto rojo va a ser el endometrio. Y aquí todas estas células van a empezar a invadir. ¿Ok? Estas células que van a empezar a invadir, lo vamos a conocer como ¿qué? ¿Cómo se llaman estas células que invaden? ¿Recuerdan? No, eso no. Ok, se va a llamar el trofoblasto. Ok.
el trofoblasto. Si no han leído hasta este capítulo, les recomiendo que lo hagan. El trofoblasto. ¿Ok? El trofoblasto, no vayan a pensar que es otro tejido. Viene del mismo, es el producto también de la fecundación. ¿Ok? Recuerden que va a estar el cigoto, después se va a formar en un blastocisto, mórula y bla, 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 ¿no? Va a llegar hasta aquí. Mórula y bueno, ya se empieza a implantar. Y va a formar el trofoblasto, que es parte también de nosotros. Y ese trofoblasto, después, ¿qué va a formar? La placenta. Ujú. La placenta. Y como lo ven aquí, entonces estas células del trofoblasto van a empezar a producir una hormona. Esta hormona es ¿cómo se llama esta hormona? Es la hormona gonadotropina crónica humana. Humana, ¿no? ¿Recuerdan lo que les dije ayer de la LH y la FSH, que son como las gemelas, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno. Ay, Dios, perdón, me cuesta mucho escribir en esto, en el app. Y vamos a tener que esta hormona también va a ser similar a esta. Entonces, en realidad son trillizas, ¿ok? Pero, para que ustedes lo sepan, también o habrá otra hormona que es similar, que es la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides. Entonces, estas cuatro, ¿sí? Son una gran familia que se parecen, ¿sí? Son cuatro hermanas igualitas, pero tienen un brazo diferente, ¿no? Un bracito lo tienen diferente. Entonces, ¿qué creen que pasaría si hubiera una elevación muy alta de esta? Si por algún motivo esta hormona está muy, muy alta. La TSH también se va a elevar. Digo, esto es un poco ya más de patología, pero en placentación lo pueden ocupar, ¿ok? Entonces, si se aumenta mucho la hormona la gonadotropina crónica humana, una de las hormonas que se va a afectar es la TSH. Y si se eleva la TSH, nos produce un hipertiroidismo, ¿ok? Pero, ¿en qué enfermedad se puede elevar la gonadotropina crónica humana mucho? ¿Saben? Se supone que esta semana tendríamos que haber visto placentación, si es que no mal recuerdo. Y también creo que la siguiente vamos a empezar con patología placentaria. Y en la patología placentaria ocurre una enfermedad que es la mola. ¿Ok? Mola hidatiforme. Hidatiforme. Bueno, hidatiforme, es con H. ¿Ok? Y esa mola hidatiforme provoca una elevación muy, pero muy, y le exagero porque realmente es mucho de esta hormona. ¿Ok? Y para que sepan, esta hormona es la responsable de que las mujeres vomiten cuando están embarazadas. Así que ustedes han visto, ¿no? Que todas las mujeres que están embarazadas, quiero vomitar. Bueno, no todas, pero siempre es lo clásico, ¿no? La mujer que está embarazada está vomitando está embarazada esta mujer. Esta hormona es la responsable. Y en esa enfermedad las mujeres tienen una hiperemesis, o sea, vomitan y vomitan y vomitan y vomitan, ¿ok? Porque está muy elevada. Y eso ya lo vemos después. Digo, es una enfermedad muy, muy, muy bonita. En mi examen para la residencia vino esta enfermedad, entonces y me vieron 2 casos de eso. O sea, me vieron 4 preguntas o 5 de esas y entonces apréndansela desde ahorita para que no se les olvide. Entonces, esta hormona se produce, digo, no tiene nada que ver pero con lo que estamos viendo, pero es muy interesante. Y dependiendo este cuerpo lúteo, ¿ok? Solamente va a tener 10 días para que se produzca. Si se produce el cuerpo lúteo solamente va a funcionar durante los primeros meses de la gestación. Pero la placenta, como ya lo vimos aquí, después del segundo mes va a producir suficientes estrógenos y progesterona para
mantener por sí solo el embarazo. O sea, después del segundo mes, el cuerpo lúteo ya no nos va a ser funcional. Ahora la que va a producir la progesterona y los estrógenos va a ser la placenta. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Continuamos con No, fecundación. bueno, es que en dos libros que estoy leyendo, que es el Langman y el Carlson, Ujú. bueno, que llegué hace rato ahí, dice que es a partir del tercer mes o hasta el cuarto que ya no es útil el cuerpo lúteo, porque Ujú. la placenta pues ya, ajá, Bueno, ya lo desde el segundo mes la placenta ya está produciendo esto. ¿Ok? ok, Ya lo sí, está empezando a producir. Y ya en el tercero ya no es útil el cuerpo lúteo. ¿Ok? Y degenera. ok, sí ¿Sí? es. Entonces, fecundación. ¿Más dudas que tengan hasta aquí? No, ninguna. Ok. Entonces, una vez que existe la capacitación y que se produce la hiperactivación de los espermatozoides, pues va a ocurrir la penetración a la corona radiada. Entonces, aquí en Carson viene un esquemita muy bonito, que este es un esquema más grande, pero se recortó aquí, en donde muestra las características del espermatozoide, ¿no? Que muestra su membrana plasmática, la membrana externa y la membrana interna del acrosoma. Aquí está el acrosoma representado en verde. Existen estas células o también cúmulo de material en donde, o que se llama corona radiada, ¿no? Que esta capa de células de una matriz extracelular compuesta por proteínas y una elevada cantidad de carbohidratos, especialmente que nos va a importar el ácido hialurónico. Y estos espermatozoides en su membrana van a tener una enzima que se va a llamar hialuronidasa. Esta hialuronidasa es una asa, o sea, es una enzima, y a quién va a cortar al ácido hialurónico. Y esto va a permitir que el espermatozoide cruce con esta hialuronidasa la corona radiada. Entonces ahí tenemos ya un proceso, ya penetramos a la corona radiada. Muy fácil, la verdad. Pero vamos a tener otra barrera. Yo diría que la barrera más importante que tiene que cruzar el espermatozoide. Bueno, una de las más importantes, que va a ser la adición y la penetración a la zona pelúcida. ¿Me pueden recordar cuáles eran las proteínas de la zona, las glicoproteínas de la zona pelúcida? ZP 1 a 4. De la 1. Ok. ZP1 y ZP4, ¿qué función tienen? Forman Forman puentes puentes. cruzados. Forman estos puentes, ¿no? ¿Sí? ¿Está ahí todo bien? Forman los puentes cruzados. Y ZP3 y 2 A las otras estructuras básicas, forman bueno, las se unen. estructuras filamentosas, ¿no? Que vemos Sí. aquí. Si lo ven, estas estructuras tienen dos colorcitos, rosa y azul, ¿no? Vamos a irnos con que ZP3 es este rosa, ¿ok? Porque aquí se ve. ZP3 es este rosa. Si se dan cuenta, el espermatozoide se va a unir con ZP3. ¿Y ZP3 qué importancia tiene biológica, ya dijimos? El reconocimiento de la misma especie. El reconocimiento de la misma especie. Ojo, dije biológico, entonces, biológicamente es el reconocimiento de la misma especie. Y aquí podemos explicar por qué entre diferentes especies de diferentes como, ay, ¿cómo se llama en biología? Como niveles o, pues sí, niveles, no puede haber una fecundación. Por ejemplo, nosotros con una vaca, por ejemplo, pero sí puede existir entre un león y un tigre, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez en nivel de especie son similares, pero si nosotros quisiéramos, bueno, no sé, si hiciera eso, no se podría porque los receptores no son los mismos, ¿ok? Entonces, si un receptor si alguien no te acepta algo, pues no debes, o sea, no te va a aceptar y hasta ahí te quedas. ¿Ok? Entonces, ZP3 va a tener este bracito, si se dan cuenta. ¿Este bracito de qué se va a conformar? ¿O esta región? ¿De ¿Saben? calcio? No, Mm. no, no, ¿Son no. los 4 carbohidratos que tiene? No.
Quiero que me digan así el nombre. Empieza con cia, ¿qué? ¿Es el ácido ciliaco? Ciliaco, no. Ácido Ciálico. ciálico, ¿ok? Entonces, esta región que tenía aquí se va a componer de ácido ciálico, ¿ok? Que es el receptor, ya si nos vemos más puros, es el receptor para los espermatozoides. Pero la glicoproteína, ¿qué va a ser? ZP3, ¿ok? Este bracito, que es parte de ZP3, es el ácido ciálico. ¿Dudas hasta aquí? No, Ok. Bueno, y me estoy yendo por ti por lo que me dices, pero bueno, espero que no haya dudas. Entonces, son la pelúcida, glicoproteínas, dijimos ZP2, ZP3, filamentos, 4 y 1, filamentos o puentes cruzados, ¿no? Y los espermas se van a fijar, su membrana plasmática, se van a adherir al ácido ciálico, ¿ok? Que se encuentra en ZP3, que era este bracito del ácido ciálico, y ZP3 es todo lo rosita, ¿ok? Una vez que se unen el espermatozoide junto con la zona pelúcida, va a ocurrir que la reacción acrosómica. Y en esta reacción acrosómica, ¿sí, Angélica? Tengo yo una duda. Sí. En esta parte donde está el ácido ciálico, ¿es donde Ujú. está el enlace O-glucosídico? Sí. Ok, gracias. Entonces, se va a unir y ocurre la reacción acrosómica. En la reacción acrosómica, ¿qué va a pasar? Si nosotros lo vemos, la membrana acrosómica externa y la membrana plasmática del espermatozoide se van a, ¿cómo se puede decir? Habrá una ruptura y van a permitir, bueno, más bien, ¿cómo lo puedo decir? Habrá una ruptura y se van a formar poros. Y cuando se rompen y se forman estos poros, estas membranas desaparecen, por así decirlo. Y finalmente se liberarán algunos gránulos, ¿ok? Estos gránulos contienen sustancias. Pero bueno, para que ocurra esta reacción acrosómica tienen que pasar varias cosas. Una es, déjenme visito, entonces tenemos aquí a nuestra membrana. Tiene que haber una entrada de calcio, como lo vemos aquí, una entrada masiva de calcio y una entrada también masiva de sodio. Pero a la vez tiene que ocurrir una salida de hidrogeniones. Y este movimiento entre iones va a ocasionar que se liberen estos gránulos. ¿Ok? Estos gránulos contienen sustancias, como si los viéramos aquí con puntitos. ¿Y qué sustancias tienen? ¿Me pueden recordar? Enzimas. enzimas. Ok, sí, pero ¿qué enzimas? Acrosina. La acrosina, ¿qué más? Ahí solo me acuerdo de esa. La hialuronidasa. Ajá, ¿qué otra? O sea, con que me digan acrosina, digo, está bien, porque es la principal, ¿no? Pero si pueden decirme más, mejor. Las vemos aquí. Acrosina, colagenasa. ¿Qué hace la colagenasa? ¿Quién degrada el colágeno, no? La esterasa, la neurominidasa y hialuronidasa. ¿Ok? Entonces, la reacción acrosómica se da por una entrada de calcio, una entrada de sodio y salida de hidrogeniones, que ocasionarán que ambas membranas se rompan, por así decirlo, formen poros y se liberen estos productos o estos gránulos. Y junto con los movimientos flagelares ayudan a la penetración de la zona pelúcida. Y así ya cruzó esta misma zona. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. No. Ok, finalmente estos espermatozoides van a llegar al espacio perivitelino. Y si lo vemos en este esquema, creo que está un poquito mejor explicado. Si se dan cuenta, existe esta membrana gris, que es la membrana plasmática, ¿no? Existe esta membrana morada, ¿sí? Que la estoy pintando aquí, que es la membrana externa acrosómica. Y también existe esta membrana, que es la membrana interna acrosómica, ¿no? Tanto la membrana plasmática y la membrana externa acrosómica van a destruirse, por así decirlo. Y en el acrosoma, que es esta área morada, se van a liberar estos gránulos. Y estos gránulos llevan estas enzimas que ya
mencionamos. Seguimos. Y aquí le vemos un esquemita, tal vez un esquema un poquito viejo, pero creo que lo resume muy bien. Se forman poros, se liberan estos gránulos y se queda como medio desnudo, ¿no? Solamente se queda con su membrana acrosómica interna. El espermatozoide, si se dan cuenta, esta membrana también tiene como algunos pelitos. Estos pelitos van a ser unos receptores que más adelante los vamos a ver. Y una vez que pasa el espacio perivitelino, ¿qué tiene que pasar? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Cuál es la siguiente barrera? unión y fusión del espermatozoide con el óvulo, pero la siguiente barrera es la membrana plasmática. Entonces, esta es la membrana plasmática del óvulo. ¿Ok? El óvulo. Óvulo. Espérenme, voy a estar mandando un mensaje. Espérenme, denme 5 segundos. Bueno, esta es la membrana plasmática del óvulo. Y ahí donde está mi lapicito. Aquí va a estar ya nuestro espermatozoide. ¿Ok? ¿Qué tiene que pasar? ¿Recuerdan? Ahora, ¿qué pasa? Dijimos que el espermatozoide iba a tener unos receptores por ahí en su membrana en su membrana acrosómica interna. ¿Qué receptores van a ser esos? Aquí los tiene. Este es uno y este es otro. ¿Cómo se llaman esos receptores? ¿Es la fertilina y la sirites algo? Ok, es la fertilina. Ay, Dios, no puedo. A ver, mejor se la escribo por el chat, ¿va? Digo, tal vez ya lo saben, pero es la fertilina y la siritina. Está un poquito raro de decirlo. Tal vez lo escribí mal, me dice. ¿Ok? Así es. Entonces, expresa dos receptores. Esta es la siristetina. ¿Y a qué se deben de unir? A la, Porque la... perdón, bueno, es que el óvulo tendría la integrina alfa 6 y la proteína CD9. Entonces, aquí tenemos a la integrina. Ay, les puse al revés. Bueno, ya da igual. Perdón, mi TOC no me deja. La alfa, ¿qué? 6. ¿Y cuál es la otra? Y la proteína CD9. CD9. ¿Ok? Entonces, para que ocurra la penetración a la membrana plasmática del ovario, tiene que expresarse por parte de los espermatozoides la fertilina y la siristetina. Y por parte del óvulo es la integrina alfa 6 y la proteína CD9. Una vez que ocurre esta unión, aquí lo vemos más bonito, que ocurre esta unión en la membrana plasmática, finalmente el espermatozoide podrá cruzar. Y si dan cuenta, ¿cómo cruza? ¿Con membrana plasmática o sin membrana plasmática? Sin, ¿no? Sin membrana plasmática. Entonces, aquí vamos a ver este espermatozoide E, en el esquema E. Se dan cuenta, su porción intermedia tiene membrana plasmática, ¿no? Igual aquí su cabecita y su colita. Cuando entra, esta porción intermedia tiene membrana plasmática a diferencia de esta. No. Y conforme va entrando, esta membrana se va quitando, por así decirlo, se va desnudando este espermatozoide. Aquí lo vemos mejor. En el número 4 vemos cómo el espermatozoide entra sin membrana plasmática. ¿Ok? Y bueno, una vez que ocurre ahora sí, esta entrada de la membrana plasmática, ocurre un proceso que se llama prevención a la polispermia. ¿Recuerdan qué era la polispermia?
La pues que en te realidad, dice eso, más de uno. ¿Cómo? No te escucho muy bien. ¿Te puedes comentar de nuevo? Que bueno, cuando entra más de un esperma. Ok, cuando se fecunda el ovocito o el óvulo por más de 2 espermatozoides. Entonces, en la prevención de la polispermia vamos a tener 2 procesos o 2 bloqueos. Queremos bloquear que entren más espermatozoides. Ya entró uno, queremos bloquear que entren más. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman estos bloqueos? ¿Recuerdan? ¿Qué tipos de bloqueos habrá? Rápido y lento. Rápido y lento. Ok, en el bloqueo rápido, ¿qué pasa? La Se membrana des- plasmática, perdón, ahorita vas. Polarización. Ajá, ya lo dijiste. La membrana plasmática, ¿qué carga tiene normalmente? 70 milivoltios. 70 o menos 70. Menos 70, ¿no? Ok, aquí yo mismo lo... Tiene menos 70. Este era un entre comillas, ¿eh? Entonces tiene menos 70 milivolts. Entonces la membrana plasmática, ¿cómo normalmente está? Negativa, ¿no? Negativa. ¿Y qué tiene que pasar y qué es la despolarización? ¿Cómo me podrían definir una despolarización de membrana? Digo, esto lo van a ver en histología, lo ven, y lo ven más así en fisiología. Lo ven así en todo primer bloque es así, despolarización de membrana. Es un tema muy bonito. ¿Qué tiene que pasar para que se despolarice? ¿Saben? Digo, si no saben, está bien, pero si lo saben, mejor. ¿No? ni idea, Doc. Ok. Esto es una mini... A ver, Elisa. Ay, bueno, es que no sé, o sea, según yo, entra un espermatozoide y cambia de menos 70 a 10, ¿no? Pero es como todo lo que sé. Entonces, para que ocurra una despolarización, digo, aquí se la estoy adelantando, tal vez no es algo que lo sepan o que lo tengan que saber, pero ocurre una entrada de sodio, ¿ok? Y al mismo tiempo que ocurre una entrada de sodio, hay una salida de otro catión. ¿Cuál es el principal catión intracelular? Potasio. Potasio, ¿no? Y esta entrada y salida de potasio se va a hacer que el potencial de membrana, que es menos 70, cambie a ¿cuánto? ¿Más qué? 10. A ¿Más 10. 10? ¿Sí? Esto es básicos, así cómo ocurre. O sea, van a ver ya en fisiología todo esto. Y así es, todo el sistema nervioso central se rige por esto. Y todo el músculo, bla, bla, bla. Y esto es despolarización. Cambia de un estado negativo a un estado positivo. ¿Y qué creen que pase con el espermatozoide? Digamos que aquí es adentro, ¿eh? Esta parte de aquí es adentro. ¿Qué creen que pase con el espermatozoide que venía feliz aquí por la vida? Ahora que ya está positivo. Pues ¿Creen que pase? ya no es compatible. No. Lo repele. Pues sí, ya está triste, ¿no? Está sad. Bye con él. Un bloqueo rápido. Y así es como es el bloqueo rápido, por una despolarización de membrana. ¿Ok? Ya si lo ven en su esquema, así se los explica. Esta despolarización ocurre en 2 a 3 segundos y va a durar pocos minutos. ¿Ok? Y dura pocos minutos para que después se forme un bloqueo lento. El bloqueo lento sí será muy lento y todo, pero es más efectivo. ¿Ya qué ocurre? Se dan cuenta aquí entra el espermatozoide y una vez que entra, aquí las flechitas dicen como que van para los lados y toda la membrana se despolariza. O sea, ocurre todo este proceso de que dijimos que pasa de negativo a positivo porque su polaridad, o sea, polaridad cambió de negativo a positivo. ¿Todo bien hasta ahí? ¿No quedan más dudas que respuestas o todo bien? Bueno, ¿Todo bien? tomaré ese Yo sí, silencio como todo bien. Sí, ¿qué pasó? si se tarda entre 2 a 3 segundos, hay, o sea,
se podría decir que falla porque hay espermatozoides que están muy cerca antes de que se active o en general funciona, o En sea, realidad, este proceso es muy rápido, ¿ok? El proceso en realidad es muy rápido, pero así lo dice el libro de embriología, ¿no? Ya cuando ustedes lo lean en fisiología, se van a dar que este proceso son milisegundos, ¿ok? Son milisegundos. Por ejemplo, si yo les digo que ustedes pestañeen, antes de que ustedes que pestañearan, ya sus neuronas hicieron una despolarización y bla, 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 y mandaron todo el mensaje para que sus músculos se contrajeran. Más bien, tuvieron una contracción de sus músculos de los ojos y ya, pum, rápido, se despolarizaron. O sea, son procesos rapidísimos, milisegundos, ¿ok? Yo ya les va a sí, gustar, a mí me gusta mucho neurología, y mucho de la base de neurología es entender cómo funciona el sistema nervioso central, ¿no? Y lo van a ver en histología y lo ven en fisiología el siguiente año. Ya se acordarán de mí bueno, espero y se acuerden, cuando ya en fisiología, de todo este proceso. En realidad es muy fácil, o bueno, a mí se me hace muy fácil, o se me hizo muy fácil en su momento. Y va a ocurrir otro proceso, que es el bloqueo lento. En el bloqueo lento, dijimos que este es lento, pero es más efectivo. ¿Por qué? Porque este va a durar más tiempo. ¿Y por qué va a durar más tiempo? O porque casi es definitivo. Porque más bien es definitivo este proceso. Porque cuando existe la entrada de espermatozoides, también va a tener una entrada de cationes, principalmente de calcio. Este calcio va a ocasionar muchas cosas. Entre ellas, el calcio va a promover que el núcleo, ¿ok? O el ovocito secundario pase de meiosis 2 bueno, en metafase 2, termine su proceso y finalmente se forme un segundo cuerpo polar y se forme el pronúcleo femenino. Entonces, dicho de otra manera, el calcio libera la segunda división, o sea, libera la metafase 2 y se produce la segunda división meiótica. Y de igual forma, el calcio va a actuar sobre unos gránulos corticales que se ven aquí, y estos gránulos corticales van a unirse con la membrana plasmática, y su salida de estos mismos gránulos, o sea, el contenido que, bueno, son polisacáridos, va a hidratar, van a hinchar esta membrana, y finalmente el contenido o estos polisacáridos van a hidrolizar, o sea, como que van a cortar a ZP3, ¿sí? Lo van a hacer como cachitos. Y ese proceso se le llama reacción de zona. Y recordemos que si ZP3 no funciona bien, o está hidrolizado o ya no está, otros espermatozoides van a poder cruzar la zona pelúcida. ¿Sí o No, no? porque ya no está el receptor. Sí, porque ya no está el receptor. Entonces, así ya prevenimos la polispermia. ¿Ok? Ahora, bueno, este es un esquema que creo que ya está muy viejito, pero también explica cómo ocurre esta reacción de zona. Y bueno, una vez, bueno, ya dijimos que cuando existe la entrada del espermatozoide, ocurre el bloqueo rápido y el bloqueo lento, ocurre una entrada de calcio, y este calcio va a intensificar la respiración. Me refiero a la respiración celular, no a la que nosotros hacemos, la respiración celular por parte de las mitocondrias, y también aumenta el metabolismo. Y este aumento en el metabolismo y en la respiración provocará que haya mayor intercambio de sodio, o sea, mayor sodio entra y más hidrogeniones va a salir. Esto va a aumentar el pH y el metabolismo oxidativo. Finalmente se va a ocurrir también una descondensación del núcleo del espermatozoide. Recuerden que el espermatozoide, en su espermiogénesis, o sea, nos remontamos un poquito más atrás, en su núcleo, se va a enrollar su ADN, o sea, el ADN. Normalmente, ¿por qué proteínas está enrollado? Normalmente, ¿se acuerdan? Histonas. Por histonas. ¿Y por qué se va a cambiar en el espermatozoide? ¿Por qué células? ¿Por qué células? ¿Por qué sustancia? Por la protamina. Por las protaminas. Entonces también en este momento las protaminas también van a empezar a hidrolizarse, o sea, se van a empezar a cortar, ¿sí? ¿Y qué le va a pasar al ADN? Va a empezar a desenrollarse. O sea, también este núcleo se empieza a descondensar, y, déjenme ver, se lo tengo más adelante.
¿ok? Se va a formar finalmente el pronúcleo masculino. Y aquí nosotros lo vamos a ver. Pronúcleo masculino es este con el ADN ya descondensado. También el óvulo va a tener su pronúcleo o se va a formar su pronúcleo femenino y pronúcleo masculino en formación, pronúcleo femenino en formación. Se van a unir, sus membranas plasmáticas se van a separar, ¿ok? Aquí se aproximan, entran en contacto, sus membranas se rompen y se va a llevar finalmente ahora sí, la fecundación. Cuando el contenido del núcleo masculino, del pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino se juntan, ¿ok? Y ocurre este proceso, la metafase, la primera división de la segmentación, es ahora cuando ya lo podemos decir que se ha fecundado. Si no ha pasado este proceso, no podemos decir que es fecundación. Tiene que llegar hasta esta división de la segmentación. Y ahora ya no le vamos a llamar ni pronúcleo masculino ni pronúcleo femenino o óvulo, como algunos le dicen. ¿Cómo lo vamos a llamar ahora? Cigoto. Cigoto. Entonces, a partir de aquí ya es un cigoto. A partir de aquí ya podemos decir que es un embrión, por definición, porque es de la fecundación hasta ¿qué semana? ¿Hasta la 9? Ajá, hasta hasta la semana 9, ¿ok? En realidad hasta la semana 8 y después de la 9 en adelante ya le podemos decir feto, ¿no? Pero bueno, hasta la novena semana. ¿Y cuáles son los resultados de la fecundación? Que eso es lo que viene en su Carson. 1. Concluye la segunda división meiótica del óvulo. 2. Restaura el número total de cromosomas. Recuerden que de 23 que solamente tenían, que eran haploides estas células, ahora ya van a tener 46 cromosomas, ¿no? Y con sus copias bueno, ya los cromosomas van a tener su copia. Va a haber una determinación del sexo del embrión, XX o XY, y va a haber una activación metabólica del óvulo, que es necesaria para la segmentación y el desarrollo del embrión. Y hemos terminado. ¿Ok? Eso es todo. Sí, ¿Dudas que gracias. tengan? ¿Dudas que tengan? Miguel, ¿algo que quieras agregar? No, todo muy bien. Ok. Chicos, chicas, ¿dudas? Todo muy bien, gracias. No, no hay duda. Ok. Doctor, yo sí tengo una duda Sí. que se me pasó preguntarle ayer, que lo encontré en mi apunte y creo que nos lo dijo el doctor Charlie, Ujú, ¿qué son las metaloproteasas? ujú. Son unas enzimas, ¿ok? Que van a degradar la matriz extracelular. Vale, gracias, ¿Sí? doctor. O sea, la matriz es como este tejido que va a estar que va a formar los órganos. Y pues estas metaloproteínas las van a degradar. Hay muchos tipos. O sea, metaloproteínas A1, 2, 3, 4. Hay muchos tipos de ellas. Vale, gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, chicos, pues sería todo de mi parte. Am, pues ya. No sé qué más quieran ver. Digo, bueno, Miguel ya les compartió las imágenes de la práctica. Y pues yo creo que ya nos veríamos hasta el lunes. Igual si necesitamos ver otro tema, ya después ya me lo dicen. Y ya, bueno, nos ponemos de acuerdo qué tema les gustaría ver o algo así. Pero bueno, Sí, ahí Doc, me dicen. gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues que tengan bonita Gracias. noche, chicos. Gracias, Nos doctor. vemos. Igualmente. Gracias, doctor. Nos vemos. Bye. Nos vemos, Miguel. Bye, hasta luego.